tengo por acá, la gente que se conecta conmigo, que querrán saber quién eres, pero bueno, de todas formas, y también vas a tener la oportunidad de decirlo dos veces, porque aquí tengo un fragmento de cuando declaraste las intenciones de tu espacio Activemos Cuba en tu plataforma en YouTube, que tiene ese mismo nombre, Activemos Cuba. Vamos a ver el materialito y para poner a la gente en contexto de qué es Activemos Cuba. Nuevo y definitivo canal. El anterior lo creé hace 3 o 4 días, se llamaba Desarrollo Hispano-Cubano y bueno, me di cuenta de que no englobaba lo que realmente quiero que sea el canal. En definitiva, el canal quiero que sea una plataforma eh, que a través de emprendedores cubanos dentro de Cuba, emprendedores cubanos fuera de Cuba, como por ejemplo aquí en España, incluyendo la inversión extranjera, principalmente procedente de aquí de España, pues activar Cuba, que se pueda desarrollar el país y con el país toda su gente, que prosperen todos a la vez y bueno, que sea Cuba un lugar de oportunidades, en primer lugar para su propia gente y en segundo para personas como yo, que bueno. Bueno, eso fue lo que dijiste en tu primer video o en el primer video que aparece en el canal, donde además de eso has tenido la oportunidad de entrevistar a cubanos. Tenemos por ahí Spanglish Pythons. Representante de Cuba en la ONU ha dicho que en Cuba el servicio militar no es obligado. ¿Será que el gobierno de Cuba ha mentido otras veces? Spanglish Python nos transmite una noticia de la cual desconocía. Aplauso para Spanglish Python por el superchat y también por decirme esta noticia que dice que representantes de Cuba en la ONU han dicho que que en Cuba el servicio militar no es obligatorio. Hasta donde yo sé si lo es. ¿Será que el gobierno cubano está mintiendo otra vez? Bueno, si dijo eso, hasta donde yo tengo entendido, si yo no ha cambiado el estatuto de servicio militar en Cuba, era obligatorio hasta donde yo lo dejé. Así que Python, esa noticia la voy a estar ampliando más adelante, si es verdad que nuevamente están dándonos gatos por liebre, pero bueno, vamos con la entrevista, que es el plato fuerte de la directa. Como te decía, sé que has entrevistado en tu plataforma a diferentes emprendedores dentro de Cuba. Por ejemplo, está el caso de Bagú, como también está el caso de el Bache cubano. No recuerdo si es el nombre pero bueno, él se hace llamar en redes el Bache cubano, y también a esta otra persona que se llama Darien. Darien, exactamente. Has entrevistado a estos tres emprendedores que sin duda es algo bueno también dentro de las cosas que decías en los lineamientos de tu canal, por decirlo de alguna forma, en la declaración de intenciones de tu canal, eras precisamente eso, que querías establecer apoyar el emprendedurismo de los cubanos y también el de algunos extranjeros que como tal tuvieran vínculos con Cuba. Ya más o menos le he explicado más a la audiencia que más o menos en qué consiste tu plataforma, pero bueno, también quisiera que lo hicieras tú. ¿Qué es para ti en Activemos Cuba? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué cosas pretendes hacer? O que de cierta forma ya he matizado eso. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que aparezco en un canal que no sea el mío. Así que por esa parte lo primero agradecerte la invitación. Y bueno, como has puesto en la introducción, antes de introducirme a tu público, y lo que decía en el primer vídeo de mi canal, básicamente quería dar voz a todos esos emprendedores cubanos que bueno, que con mucho esfuerzo y dificultades pues se lanzan a dar ese paso, ¿no? Y a sacar adelante
un negocio que en cualquier parte del mundo es complicado, en Cuba tiene dificultades extras y en eso se ha basado el canal. Es verdad que tiene ahora en agosto, si no recuerdo mal, hace 2 años que lo abrí. Lo cierto es que tampoco dispongo de todo el tiempo que me gustaría para dedicarse al canal. Últimamente sí que lo he querido orientar más a esa parte de las entrevistas, porque me parece importante que los cubanos que estáis fuera y los que no son cubanos que conozcan a algunos, me gustaría que fuesen muchos más cubanos que han dado ese paso o que están en el proceso de abrirse su MIPYME o como trabajador por cuenta propia. Y eso, en las últimas semanas lo estoy intentando enfocar al tema de las entrevistas. Muy bien, yo vi algunas de las entrevistas que saliste, que has hecho, por ejemplo, esta de Bagú, que fue una llamada por teléfono. No sé qué me puede decir, qué le puede decir al público, porque yo las vi. Y precisamente si quieren verlas ustedes también, pueden ir al canal Activemos Cuba, que se llama ahí mismo, y verlas. Las entrevistas son bastante extensas y por eso... yo simplemente a modo de resumen quería saber qué es Bagú. Bagú es un emprendimiento cubano. Bagú es un emprendimiento cubano que radica en la provincia de Holguín y se dedican a la producción ecológica, por decirlo de alguna forma, de alimentos, y a partir de esos alimentos hacen condimentos para luego añadir a la comida cuando la hacemos en casa. También el bache es más popular. El bache cubano es más popular. O sea, él tiene una plataforma donde habla de emprendimiento fundamentalmente en el área de las tecnologías. También tuviste la oportunidad de entrevistarlo hablando precisamente de las criptos y de otros temas importantes. Este señor, que no tenía el nombre apuntado, pero... Darien, ¿cuál es el emprendimiento que realiza él? Bueno, Darien tiene una gestoría, por decirlo de alguna forma. Apoya a todo el que se inicia ahora a abrir una MIPYME, pues en el tema de toda la documentación necesaria. Lleva también, ofrecen servicios de contabilidad. En general, servicios de asesoría a emprendedores cubanos, dentro de Cuba también. Una de las preguntas que en las entrevistas que has realizado, ¿cuál es el mayor obstáculo que hablan los emprendedores con los que has entrevistado? No sé si es una pregunta que tienes, pero de que ellos, mayor obstáculo por parte el mayor obstáculo en general que ellos abordan, que has podido tú apreciar en las entrevistas. Bueno, ciertamente el que yo creo que más claro lo dejó para mí fue Erich, de Bache Cubano. Bache Cubano. Sí, que hacía mucha referencia al embargo, a las sanciones, y me estuvo explicando, de hecho, que con uno de sus proyectos pues sí que tenías la posibilidad, por ejemplo, de comprar en Amazon, es verdad, no de una forma directa como estamos acostumbrados en cualquier otro país, pero bueno, sí que te daba esa opción. Y yo creo que yo te diría que el embargo, y también está claro las trabas que hay de forma interna al desarrollo del emprendimiento, el que no haya un mercado mayorista, por ejemplo. Sin duda, en el caso de Erich, el Bache Cubano, que está precisamente especializado en cosas tecnológicas, el embargo es algo que lo va a golpear constantemente y con lo que va a chocar constantemente. Yo más que el embargo le llamo sanciones del gobierno de Estados Unidos. Las sanciones en general, no ponerle un nombre, porque precisamente en eso de ponerle nombres a embargo y bloqueo se han creado disputas en redes sociales que al final lo que hacen es crear una nube, por decirlo de alguna forma, de conflicto
en lo que yo digo, a mí nadie me puede cuestionar que existen sanciones. O sea, quizás hay alguno que le gusta usar el término bloqueo, otro que le gusta usar el término embargo. Yo digo términos sanciones, ya, sanciones que creo que es algo que es aceptado por ambos grupos que precisamente se debaten en si llamarle embargo o bloqueo. Y eso es uno de los tantos dilemas que enfrentamos nosotros los cubanos. Por cierto, ya viendo este contexto, también quería mostrarte, sé que tuviste una entrevista con otro influencer llamado Carlito Madrid, donde te mintió descaradamente en la cara en varias ocasiones, te manipuló literalmente, y quería de alguna forma u otra exponer dónde te manipuló y exponerlo con datos, con argumentos, en dónde te manipuló. Por ejemplo, en este primer fragmento que vamos a ver a continuación, déjame ver. En este primer fragmento que vamos a ver a continuación es el primer fragmento donde me doy cuenta de que te manipuló. Vamos a ver. Han creado empresas como el productor de queso que metieron preso hace poco, o el de los cerdos en las tunas, o el que producía harinas. A estas personas que han creado empresas y se los han quitado todo y los han metido presos, ¿qué les recomendarías tú? Yo te explico las del queso, por ejemplo. Era un señor que tenía vacas, ordeñaba sus vacas, sacaba leche, producía queso y vendía queso a restaurantes. Lo cogieron porque esa actividad es ilegal en Cuba. Bueno, tú sabrás que en Cuba hay un listado de actividades que puedes hacer y que no puedes hacer. Sí, lo cogieron porque esa actividad es ilegal, poco, además. Es ilegal en Cuba y lo llevaron preso. Entonces tú lo que propones es crear espacios dentro de la dictadura para hacer lo que la dictadura nos permita, nos deje, las migajas que nos deje hacer. Bueno, aquí en este fragmento vimos que está hablando del señor del queso. El señor del queso, como él lo dice, fue una persona que le quitaron su emprendimiento en Cuba, se lo quitaron por un periodo de tiempo. Después logró demostrar su inocencia, o sea que logró demostrar su inocencia. Por ejemplo, esta publicación es de 14 y medio, que dice que viene de utilidad a sí mismo: el rey del queso no era un delincuente y ha vuelto a su trabajo en Artemisa, una plataforma que es una plataforma alternativa, no es oficialista del gobierno, es una plataforma completamente alternativa. Nos dice que ese señor del queso, del que está aludiendo él, que fue privado de sus pertenencias, sí fue privado de sus pertenencias, pero se hizo justicia con él. Independientemente de que lo hayan intervenido, se hizo justicia con él. Dice prensa oficialista cubana ensalza al señor de queso un año después de su polémico arresto. El ganadero de la provincia Artemisa, que se hizo famoso cuando la televisión cubana estatal mostró en agosto del año pasado el decomiso de su fábrica artesanal en la finca Santa Ana, por lo que ahora ha sido calificado como un equívoco lamentable por el mismo periódico de su localidad, el periódico artemiseño. Como pudiste ver, ese contexto, como él te lo estaba dando, de la falta de ley, sencillamente es el inicio de una manipulación que no fue la única que tuvo contigo en esa entrevista. También en el debate, no sé si fue una entrevista o un debate que tuvo contigo, pero también en ese debate, para que te des cuenta de la calaña de las personas con las que uno se puede topar en redes sociales, te dijo esto también. ¿Sabes lo que pasó con la protesta que hubo frente al partido, frente a la sede del gobierno en Santa Clara, o la protesta que hubo del sindicato de transporte de la cooperativa esta de transporte en La Habana de los boteros? ¿Sabes lo que pasó con eso? Lo que estaban demandando y en qué terminó. No. Claro. Es que, mira, perdóname que te lo diga así tan claro, pero para activar Cuba lo primero que se necesita es información sobre Cuba. No, si tengo información sobre Cuba. No, la información que tienes sobre Cuba, a juzgar por lo que me estás diciendo, es incompleta. En Cuba, ya cuentapropistas han hecho demandas al gobierno. Han parado sus carros y han decidido no transportar personas haciendo demandas al gobierno. Se han reunido frente al gobierno en Santa Clara, demandando también. ¿Y sabes qué ha pasado? Absolutamente nada. Se han reído de ellos. Que no. Eso que te dijo en ese momento también es una mentira, así, mentira literal.
que no se haya, que ellos se hayan manifestado y no haya ocurrido nada, es una mentira literal, y aquí están las pruebas. Mayores manifestaciones de los últimos meses en Cuba, protagonizadas por vendedores por cuenta propia, como ustedes decían, que exigen su derecho a vender productos que les llegan o traen de otros países y no solamente los que el gobierno les quiere proveer. Cuentapropistas cubanos protestaron masivamente frente a la Asamblea Municipal y el Poder Popular en Santa Clara, Cuba, tras la decisión del régimen de cerrar los negocios en la llamada Candonga, prohibiéndoles la venta de productos importados. Los cuentapropistas, desconfiados de los funcionarios, se negaron a dialogar con ellos, que les ofrecían entrar al edificio para conversar y les pidieron que hablaran en la calle frente a todos. Le dije que vamos a hablar con todos. Aquí. Hablar aquí en la calle. Si hablar Se calcula que entre 600 y 1000 personas participaron en la protesta. Finalmente lograron que la Candonga no fuera cerrada por el momento. Como pudiste ver, lograron el objetivo por el cual se estaban manifestando. Lograron el objetivo por el cual, que esa fue la manifestación que él te dijo en la entrevista, en el debate que tuvieron, que te dijo que se tuvo frente al partido en Santa Clara. Al final lograron, y hoy por hoy la Candonga existe. O sea, ellos lograron lo que querían en su momento, manifestándose. Él te dijo que no habían logrado nada. Con respecto a los boteros en La Habana, vamos a ver qué ocurrió realmente. Transportistas, sus demandas y las insatisfacciones de sus clientes ha buscado dar solución la más reciente actualización de la licencia operativa del transporte anunciada en nuestro país. Se trata básicamente de establecer dos tipos, la de alto confort o clásico para los servicios del turismo y una licencia denominada regular para aquellos que realicen recorridos tanto por rutas o bajo el principio puerta a puerta, socorrido por algunos para satisfacer sus necesidades de movilidad acorde a la posibilidad de sus bolsillos. Para que la transportación deje de ser un dolor de cabeza, al menos en quienes emplean estos taxis, se decidió establecer precios mínimos en el combustible para quienes poseen la licencia regular. Usted ya sabe de qué les estoy hablando. Recordemos, solo para evidenciar un ejemplo, el combustible diésel solo a 8 pesos para quienes se acojan a esta licencia regular. Y esto, que es uno de los mayores beneficios, busca que la espiral de desorden en los precios que estos transportistas imponen a la población no encuentre en los costos del diésel una justificación, y aquí quiero detenerme. Hablamos de una medida que busca sobre todo ordenar lo que hoy se cobra en los viajes por tramos, entre municipios o entre provincias, porque ciertamente la tendencia de los últimos meses ha sido un incremento desmedido, no pocas veces abusivo. Entre las causas, los transportistas aludieron los altos precios del combustible, pero desde enero ese ya no será una justificación, o sea, esa no lo será, al menos la del combustible. De cualquier manera, el tema de la semana quiso conocer las consideraciones de estos transportistas. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina Aguiar. Hay que esperar a que venga eso en el nuevo año, a ver cómo comienza. Debían haberlo hecho antes. Bueno, que eso está muy bien y que podemos resolver el problema del pasaje con eso. Vamos a ver si se mantiene así. Ojalá y se mantenga. Bueno, pienso que va a tener buena relación para el pueblo y para los boteros. Vamos a esperar. No se puede decir nada todavía, hay que esperar. Cuando llegue ya veremos qué pasa. Bueno, que aparte del combustible también deberían priorizar otras cosas. Claro, es muy bueno, pero solamente no gastamos petróleo, gastamos otras cosas. Goma, batería, piezas para los motores, que son cosas que están bien caras. Ahora mismo, ¿cuánto usted cobra por un recorrido? Bueno, de 10 a 20, 10, 20 pesos. ¿Y cuánto paga por el combustible? $1. Y el hecho de que entonces ahora por lo que compra 1 litro pueda comprar 3 litros, ¿cuánto le puede significar para usted? El petróleo no es lo fuerte, ¿ves? Las piezas, las gomas, como lo estoy explicando, es algo más fuerte todavía. Bueno, es una ventaja, una ayuda que tenemos los posteadores privados. Creo que está bien, muy bien. Toda esta independencia de la tarifa que ponga el Estado. Que sea algo que sea asequible para el pueblo, pero que sea para nosotros también beneficioso. Pero el hecho de que le vendan a 8 pesos el combustible, ¿le puede ayudar o no? Sí, espero que sí. Siempre es difícil mantener los carros, pero pienso que sea por lo menos una ayuda que se esté realizando eso. ¿Cuánto le cobra usted a los pasajeros? Depende del viaje que sea.
Por ejemplo. Por ejemplo, del vedado al militar $1. Y ahora si le venden el combustible a un precio más económico. Según como lo pongan. ¿Puede variar entonces el precio para el pasajero? Debe bajar. Como pudiste ver en ese reportaje, y producto a las manifestaciones que tuvieron los boteros, se les subvencionó, se les bajó el precio a la gasolina, al combustible que utilizaran. Antes pagaban 25 pesos, en ese momento todavía estaba el sucede, creo, estaba 25 pesos, a 8 pesos le bajaron el combustible. Y Carlito Madrid te dijo a ti que no se logró nada. Yo en ese debate, o si es que llegó a ser un debate, yo solo intenté decir que se habían manifestado y habían conseguido ciertas cosas. A lo mejor no todas las exigencias que tenían, bueno, está bien, pero a lo mejor una parte sí. Yo creo que a veces pasa, y por eso también he querido centrar mi canal en hacer entrevistas para escuchar lo que los cubanos que están dentro de Cuba tienen que decir, porque muchas veces desde fuera, youtubers, no youtubers, se interpreta lo que en Cuba se quiere o no se quiere, o lo que buscaban o no buscaban con ciertas acciones, y bueno, ahí lo acabas de poner tú. Buscaban una bajada del precio del combustible y tuvieron la bajada del combustible. Entonces buscaban mantener el mercado abierto y lograron mantener el mercado abierto. O sea, es que esa es una pregunta que ahí te voy a pedir que reflexiones un poco al respecto. ¿Por qué crees que realmente el cubano se proyecta? Y ahí por eso te digo que te estoy pidiendo una reflexión más que una respuesta. ¿Por qué el cubano se proyecta así tan visceral, como ustedes lo ven desde España? Ahí está Granito de Canela, que también nos está viendo desde España. ¿Cómo se ve desde España eso de que realmente este discurso, que es un discurso, yo lo veo radical, extremista, lo veo intolerante, lo veo deficiente, pero ahí va la pregunta: ¿por qué crees que pase eso? ¿Por qué crees que el cubano no está viendo el escenario desde una posición racional, sino más bien emocional? A ver, yo creo que lo ven desde una posición más emocional, efectivamente, y por eso también la radicalización muchas veces, y de muchos de ellos, porque entiendo también que el tener que ver las cosas desde fuera de tu país y no poder hacer nada o muy poco, pues creo que te puede llevar a ese extremo. Pero yo creo también porque se olvidan, o sea, se basan muchos canales, por ejemplo, de YouTube, en dar sus opiniones, pero no tienen en cuenta muchas veces la opinión de los cubanos que están dentro de Cuba, en general. Si hablas del sector privado, si hablas del tema política, pues de la política, no tienen en cuenta la opinión del cubano de dentro de Cuba, que muchas veces difiere de la opinión que tiene el cubano afuera. Sí, precisamente cuando yo vi este debate o entrevista que te hizo Carlito Madrid a ti, me encolericé con él. Literalmente lo que sentí fue una ira ciega, porque yo desde una apreciación racional veía que precisamente las manifestaciones que se habían dado en Cuba, que no eran de carácter político, sino de emprendedurismo, como esta de Santa Clara, como esta de Santa Clara, como la de los boteros, como cuando subieron el precio del helado en Cuba, como cuando subieron el precio de la luz en Cuba, de la tarifa de la luz, que los cubanos se manifestaron en contra de eso, tuvieron una respuesta por parte del gobierno. Una respuesta por parte del gobierno, en algún sentido, tuvieron una respuesta. Pero existen otras manifestaciones que son de carácter político con las que el gobierno es más intolerante. Eso tengo que aceptarlo. Las manifestaciones de carácter político, el gobierno ha sido intolerante, como la que pretendió hacer Junior García Aguilera el 15 de noviembre. Fue completamente intolerante con esa manifestación porque tenía un carácter político, y así yo creo que esa es la excepción. Con respecto a Carlito Madrid, que también dijo esto, sobre qué es su plataforma.
que puedo. Lo primero que hago es hablar con personas como tú, que yo los noto bastante perdidos, esa es la realidad, e intento explicarles cómo funciona Cuba. Lo segundo es que intento hablarle a los cubanos de dentro de Cuba y explicarles cómo funciona el mundo. Y lo tercero es que intento desmontar un poco todas estas payasadas y estos mitos de la dictadura, de que si el bloqueo, de que si la salud, de que si la medicina, toda esta fanfarria de la dictadura que es muy fácil de desmontar. Por ejemplo, en ese fragmento, cuando él te habla primero te dice que él trata de aclararle la mente a las personas que viven en el exterior con respecto al tema Cuba. Pero como pudimos ver, lo trata de hacer a través de mentiras, literalmente de mentiras, porque eso no son ni medias verdades. O sea, realmente lo que dijo fueron mentiras, no medias verdades. A través de mentiras es demagogia pura y dura lo que hace. Con respecto a decirle a las personas en Cuba, de Cuba, lo que pasa en el mundo, a través de una visión netamente liberal, no de una visión moderada, sino de una visión netamente liberal, pues buena mentira también es la que le está transmitiendo, porque el mundo no es liberal. Incluso hasta ahora no hay un país plenamente liberal para precisamente acatar que lo que sucede en el mundo es una visión liberal. Realmente, y lo tercero que dijo, que es hablar del bloqueo, y ahí es donde también quería que me hablaras un poco o sea, él habla de bloqueo. Realmente yo no le llamo bloqueo, le llamo sanciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que sí existen, que son reales, y que le causa gran penuria precisamente también al emprendimiento, como dijiste que lo decía Eric, el bache cubano. Estas sanciones, ellos justifican, precisamente Carlito Madrid, el caso específico de Carlito Madrid justifica que las sanciones sirven para derribar regímenes basados solamente en la excepción de la regla, que es Sudáfrica. Realmente el caso sudafricano es la excepción de la regla. Precisamente la regla de que las sanciones económicas no derriban regímenes, para mí es Corea del Norte, quien ha recibido muchas más sanciones que Sudáfrica y no ha sido derribada. Irán tampoco ha recibido muchas sanciones, tampoco ha sido derribado. Venezuela, Cuba, Rusia, Nicaragua, la propia España durante el franquismo, cuando el fascismo era el enemigo de los Estados Unidos y de los aliados. España fue aislada en un inicio. Eso derribó al régimen de Franco. Hubo libreta de abastecimiento en España, hubo hambruna en España durante ese aislamiento, y derribó al régimen de Franco también el aislamiento económico. No. Tampoco lo hizo. Entonces, ¿por qué creer en la excepción que es Sudáfrica cuando lo que muestra la realidad, cuando lo que muestran todos los ejemplos que acabo de hablar es que las sanciones económicas no derriban regímenes, no las derriban? Ahí está Corea del Norte testificándolo, ahí está Irán, ahí está Rusia, ahí está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua. Ahí están todos los regímenes habido y por haber que han recibido sanciones económicas y siguen tan intactos como siempre. Pero es que si nos fijamos, solo por hablar de Cuba, ahí están 60 años de sanciones y no han cumplido el objetivo que tenían esas sanciones. Entonces está claro que por más presión, más cerrojo que se le ponga a la economía cubana, no va a cambiar el gobierno que hay en Cuba. Sí, es una realidad, y no sé si sabrás de esta parte de la historia de España donde también fue aislada por los aliados, por precisamente no recibió un peso del plan Marshall, por precisamente haber comulgado de alguna forma u otra con Hitler y Mussolini, y durante ese periodo España se la vio fea, se la vio gris, el franquismo se la vio gris. Y sin embargo ahí estuvo, y precisamente después recibió crédito cuando el enemigo ya no fue el fascismo, sino la Guerra Fría, sino el comunismo. Pues recibió el enchufle de dinero por parte de Estados Unidos, que habilitó créditos para España. Y bueno, realmente el franquismo no se pasó, el paso a la democracia fue paulatino, como podría ser en Cuba, como debería ser en Cuba, un paso a la democracia. Llegó también con la muerte de Franco.
también llegó con la muerte de Franco. Franco murió en el poder, o sea, y el paso a la democracia en España fue así, fue paulatino, y todavía están en el proceso de democracia. Hablarme un poco de precisamente esta pregunta que era también era una pregunta que quería hacerte, como un español, porque como un español puede precisamente ver a Cuba de su visión sin ser sin ser intervencionista, o sea, sin intervenir en temas políticos, porque también está eso, o sea, que tú como español no deberías inmiscuirte políticamente en la vida cubana, pero sí puedes inmiscuirte en la vida social. Eso es algo que está bien. Yo como cubano veo que precisamente una persona de otra nacionalidad intervengan políticamente, que es lo que veo que pretende, que se ve mucho desde esa visión. O sea, te están exigiendo que tengas una posición política, ¿no?, con respecto a Cuba, cuando es algo que ni siquiera te corresponde, porque como a mí tampoco me corresponde intervenir políticamente en la vida española. Es una... También es cierto que cualquiera de los dos, en ambos casos, lo podríamos hacer sin ningún problema. O sea, si tú tienes una opinión política sobre España, me guste o no, yo te la voy a respetar. Yo no soy de los que dicen, no, tú no eres español, tú no puedes hablar de España. No. O sea, a ver, también es verdad, yo no me pongo a hablar de las cosas de Estados Unidos porque, para empezar, no he estado en Estados Unidos en mi vida, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablo de Cuba? Bueno, muy sencillo. La primera vez que fui a Cuba fui en 2013, ¿vale? 2014 no fui, y del 15 hasta hoy he ido todos los años. Mi esposa es cubana, mi padrastro es cubano también. Entonces, tengo una parte de mi familia que, bueno, no es directa, pero está ahí en Cuba. Y he ido a Cuba, he ido a casa de mis familiares, no me he ido a ningún hotel, y no es que no haya caminado por las calles de La Habana ni nada de esto. Me he metido meses en Cuba. En total he estado 2 veranos enteros. Sé que va a saltar mucha gente y me dirá que eso no es vivir en Cuba. Evidentemente, ya sé que no es vivir en Cuba. He estado periodos de tiempo relativamente cortos, de 2 meses, 2 meses y medio, y conozco muchas cosas de Cuba. No todo, por supuesto, pero por eso hablo de Cuba, porque, bueno, al final llevo 10 años. Yo respeto eso. O sea, realmente cuando una opinión es respetable, una opinión no es algo injerencista, y precisamente una opinión siempre va a ser una visión que va a enriquecer el discurso, y yo siempre lo he dicho que todas las visiones de alguna forma u otra enriquecen la perspectiva. Y precisamente como estaba hablando de España, y hay algunas personas en el chat que están en España, me gustaría saber cómo ve un español la comunidad de cubanos que hay en España. ¿Cómo la ve? O sea, ¿cuáles son los rasgos precisamente con respecto al gobierno de Cuba, con respecto al embargo, a las sanciones, con respecto a las sanciones económicas que tiene el gobierno de Estados Unidos, que ves tú desde tu visión que prevalecen en la comunidad de cubanos que están en España, ya que tu mujer es cubana y tu padrastro también? Bueno, a ver, tengo que serte sincero. La comunidad de cubanos en España, yo veo que es mucho más activa la comunidad de cubanos en Estados Unidos en general que la que puede ser en Europa. Por lo menos es la que más visibilidad tiene, ¿no? Por otra parte, por lo menos de la gente cubana de mi alrededor, mi esposa, mi padrastro, amigos de estos, en su mayoría están en contra de las medidas de Estados Unidos, pero también creen que sería más que necesario cierta apertura en Cuba, pues por lo menos en lo económico, que la gente produzca, en fin, estos pasos que se están empezando a dar ahora con las pymes, pues ellos es verdad que desde hace años lo comentaban, hablando de Cuba. Entonces, en contra de las sanciones y en contra de ese también cerrojo que muchas veces
pueda haber en Cuba, en la economía, en cualquier aspecto. Wow, esa respuesta o sea, realmente la perspectiva esa es la perspectiva que tienes tú, es tu visión. La perspectiva que tiene el cubano es que en España existe una... Perdona, Felipe, te hablo de los cubanos de a mi alrededor, no de la comunidad cubana entera en España. Sí, por supuesto. Sí, no, pero es bueno, o sea, porque los cubanos a tu alrededor de todas formas sí representan una fracción de lo que puede ser la opinión general. Y precisamente el criterio siempre va por allí. Bueno, el criterio de la mayoría de los cubanos van por ahí, que es verdad que las sanciones están mal, aunque muchos por ahí existe un negacionismo y un ataque a eso que es preocupante, es tipo terraplanismo, o sea, es tipo terraplanismo, tipo conspiranoia de que no existen sanciones porque se envía apoyo a Cuba, de que no existen sanciones por... Es ese negacionismo de decir, a ver, las sanciones están allí, sí, envían apoyo a Cuba, pero cuando el problema del coronavirus, cuando Cuba quiso comprar oxígeno medicinal, plantas de oxígeno medicinal, en vez de venir por Holanda, tuvieron que venir por Turquía, demorándose 2 meses para llegar, porque la naviera tenía restricciones del embargo y se demoraron 2 meses en llegar a Cuba. ¿Cómo tú le vas a negar entonces que precisamente el oxígeno, que valga la redundancia, es algo que no se niega? Dice que es mentiroso, Granito me dice que es mentiroso. Ahorita te traigo la información, Granito, de que eso pasó así como tal. Tengo por ahí el video también, lo que me tengo que poner a buscarlo y no es precisamente ahora. Pero sí, se demoró 2 veces, 2 meses en llegar el oxígeno, la planta de oxígeno medicinal a Cuba por causa del embargo. Oxígeno que necesitaban nuestros hermanos cubanos dentro de la isla por el lío de la pandemia. Los respiradores, Granito de Canela, también fueron una mentira, que la firma de respiradores de Bahamas le negó los contratos a Cuba porque pasó a ser comprada por los Estados Unidos. Eso tampoco es embargo. Las restricciones de las cuales habla Eric con respecto a las plataformas digitales, la misma Airbnb tuvo que pagar una multa millonaria precisamente por estas situaciones del embargo. A la OFAC tuvo que pagársela, señores. O sea, el embargo está allí. Es verdad que pueden comprar pollo, muy bien, pero pues se puede comprar pollo, pero hay otra cantidad de cosas que suceden por culpa de las sanciones que sencillamente no podemos darle la espalda a eso. No podemos ser cómplices de eso. Yo veo que muchos cubanos que asumen esa postura están siendo cómplices de ese maltrato que reciben los cubanos dentro de la isla por parte de esas sanciones. Lo recibe el pueblo directamente. El pueblo es precisamente la parte más débil de la cuerda. Es precisamente por donde se reciben esos daños literalmente. O sea, no lo recibe directamente el gobierno. Uno no ve precisamente a las cúpulas que en otros lugares son oligarcas, que en Cuba son de dirigentes, no son las que reciben ese perjuicio. Los que reciben el perjuicio directamente son las personas de a pie. Y a las personas que supuestamente estos influencers dicen hablar, que están hablando por ellos. Me entiendo también. Por eso me gusta centrarme en intentar entrevistar a gente de Cuba, insisto. Por eso cuando hablé con Eric me llamó tanto la atención, porque es que es un cubano que está dentro de Cuba, que le afectan las sanciones de Estados Unidos a Cuba. Entonces a mí me gustaría tener de un lado a Carlitos Madrid, por ejemplo, y a Eric, y que hablasen entre los dos y ver realmente, porque te está diciendo alguien que está en Cuba, que no es que esté fuera y que alguien que lo está sufriendo en ese momento, que sí que le afectan las sanciones. Entonces, ¿cómo vas a negar lo que te está diciendo esa persona? Exacto. Otro punto que quería abordar, y era precisamente donde te conocí, que fue en Twitter. Saludos, Felipe y demás en la directa. Gracias, Jorge Lao, que me manda saludos. Muchas gracias, Jorge Lao, por ese super chat. Dice que saludos, Felipe, y a los demás en la directa. Saludos a ti, Jorge Lao. Y entonces, como te decía, que ahora quisiera hablar de donde te conocí, que fue precisamente la plataforma Twitter, que estabas... hiciste un space donde estabas abordando con
con otro emprendedor cubano El Space, y llegaron... Perdona que te corte, porque Sí. antes dijiste que la entrevista a Bagú fue por llamada telefónica y fue a través del Space de Twitter. Esa fuera la entrevista que estabas teniendo por el Eso es. Space. Ok, sí. Muy bien, gracias por la aclaración. O sea, estabas teniendo esa entrevista a Bagú por el Space y llegaron un grupo de cubanos, precisamente con una mirada bastante crítica a abordar no solamente al entrevistado, sino a tu persona también. ¿Qué puedes decirnos acerca? Ahora que se había cortado. Bueno, lo que puedo decir es que me molestó no por nada en especial, sino porque en general, en el día a día, me molesta que tú estés hablando de una cosa y que venga otra persona y te desvíe totalmente el tema. Yo, fíjate, cuando terminé la entrevista, lo que fue la entrevista en sí a Bagú, yo vi que había 3-4 personas que habían levantado la mano en el Space para hablar, y yo pensé por dónde podían ir las preguntas, porque he estado dentro de muchos Space, en canales de YouTube que he visto, y sé en dónde y cómo derivan esas preguntas. Entonces, a mí fue lo que me molestó, el estar hablando con un cubano que está dentro de Cuba sobre un emprendimiento que no solo le beneficia a él y a su familia como emprendedores, como pequeños empresarios, sino que puede beneficiar al cubano de a pie, al ciudadano de a pie, con el producto que está produciendo, por decirlo de alguna forma. Eso fue lo que me molestó. Y o sea, no estaban interesados en el tema que trataste en el Space, sino en politizar lo que ahí se habló y darle ese matiz político. Eso fue lo que yo vi, que también me molestó, que también lo vi como ¿por qué mis cubanos actúan de esta forma tan negligente, ¿no? A la hora de abordar estos espacios, de abordar los espacios en Twitter, que empiezan a tratar de siempre darle la vuelta política a algo que no tiene por qué necesariamente adoptar una posición política en ese sentido, porque lo que se está hablando es de emprendedurismo, de hacer negocios y estas cosas. Pero es que, si me disculpas, Felipe, eso en sí mismo es también política. Es una política que ha llevado a cabo el gobierno de Cuba al dar espacio a las pymes. Y hay gente que para intentar salir adelante se está metiendo en ese mundo. Y si encima les va bien. Sí, como siempre en este espacio tratamos de subir a un espacio abierto, plural, donde se tratan siempre de debatir todos los criterios de las personas que de alguna forma u otra tengan algún criterio diferente que arrojarnos. ¿Quieres que te pase algunos invitados? Algunas personas algunas personas que se conectan a través del StreamYard. Vamos a darle la bienvenida al danés cubano que nos ve desde Dinamarca. Para él debe ser tarde para él, ¿no? Pero bueno, yo no sé. Vamos a darle la bienvenida al danés cubano, como siempre hacemos con el tema de apertura. Bienvenido, danés cubano. Y tienes un feedback ahí. A ver cómo estoy, porque estoy seguro pegado a la computadora. Ok, yo creo que se está ahí. No, sigue. Qué raro, eso me pasó también ayer en el canal de Titán. No digas nombre. Vamos a pasar con... A ver, a ver, hermano, primeramente un saludo y mi respeto al señor que está ahí, se llama Altivemos Cuba, ¿no? Es como se llama. Usted es español. Usted es español. Sí. Bien. A ver, solamente entré y porque estuve escuchando la directa y aquí yo no vengo a boicotear nada. Yo hacía rato que no entraba a la directa de Felipe. Yo también participaba muchas veces en la plataforma de Felipe. Y vengo hoy, ahora, y veo que usted es español y quiero hacerle simplemente una pregunta. Y valga la redundancia, Felipe, no quiero tergiversar nada, ¿no? Que veo españoles ahora
en esto de las plataformas y hablando de Cuba y criticando a Cuba. No estoy diciendo que usted lo está haciendo porque no lo he escuchado. Pero mi pregunta es, ¿qué hacen dos españolas participando en mi ciudad donde yo vivo, en Santo Espíritu, participando, creando un descontento en la población, creando como tratando de crear un estallido social en mi país? Unas dos españolas de turistas hacen grabaciones de todas las críticas que puede suceder en cualquier país del mundo. Critican un supermercado, entran al supermercado, graban dentro del supermercado abiertamente y se llenan la boca de decir que en nuestro país hay una dictadura. Yo respeto el comentario de cada cual, perfecto. En Cuba hay una dictadura, eso se respeta. Saludos, Pero Felipe. Pero lo que no entiendo es, si hubiera una dictadura en Cuba, ¿cómo es posible que esas españolas van a Cuba, hacen grabaciones criticando al gobierno abiertamente, hacen videos en vivo, y esas españolas hoy por hoy están, el fin de semana participaron en una protesta frente a la embajada de Cuba en España, en Barcelona, abiertamente hacen una protesta en contra del gobierno, es decir, que participaron dentro de Cuba, grabaron, hicieron grabaciones, publicaron todas esas grabaciones en el canal 41, en América TV, en Miami. Y ahora lo ves el sábado, el domingo, en una protesta frente por frente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Todo esto se nota que es un financiamiento que están haciendo españoles, porque son españoles, no son cubanos, son españoles. Y estoy viendo españoles movidos ahora en las redes sociales, hablando contra Cuba, criticando a Cuba, y yo me pregunto, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué España? Disculpa, la Felipe, pero es una interrogante que necesito. Sí. No, a ver, creo que tengo que ponerle en contexto porque te vamos tiempo, porque si tiene, dice, tengo que ponerte en contexto de lo que está hablando. Él está hablando de este video que vamos a mostrar a continuación. Un montón de gente en la calle esperando a que traigan la leche. A ver, primero darle el súper aplauso al Lotón Papá. Antes de pasar con el video que dice el Lotón Papá, saludos Felipe, saludos al Lotón Papá, señores, canal, ahorita hacemos el sponsor del Lotón, pero bueno, para ver mejor la imagen y poder quitar el superchat del Lotón Papá, vamos a ver de las españolas que nos está hablando el danés cubano. Normalmente la traen por la mañana, pero hoy ha habido problemas con el camión y son la 1 de la mañana y todavía no tienen leche, y ahora están aquí haciendo cola en la calle y acaba de venir el camión que está aquí atrás con la leche y ellos les entra la leche por la cartilla de racionamiento. Amigos, son la 1 de la mañana y la gente no tiene leche desde esta mañana, imaginaos. Amigos, cómo están poniendo la leche, la están depositando aquí. La cantidad, pero bueno, te enseño aquí para que tú sepas que Madre mía. Y mete la barra, pero saque el tubo, qué asco, tío. Saque el tubo, que está ensuciando la leche. El tubo está sucio. Qué asco, tío. Oiga, el tubo está sucio. Oiga. Es igual. El tubo está sucio, está ensuciando la leche. ¿Ya grabaron? Las leches son por 2 horas a partir de su llegada. La medida establecida pone 9,1 mililitros. Sin libreta no sé. Sin libreta no se despacha. Ah, aquí no pone, mira, leche por niño. Aquí. Ahí. Leche por niño, ¿ves? Leche por niño. 917, y lo otro que pone leche por dieta. Leche por ¡Tierra, baile! ¡Wow! ¡Mira! Uy, pero la manguera está sucia, señor. Todo esto luego la gente se lo bebe. Y lo toca usted con las manos y todo, y luego lo vuelve a meter ahí dentro. Esto no es muy higiénico, no es, ¿eh? Eso se hierve. ¿Se hierve? Ah, vale.
Ah, mira, mira, está sucio, mira, mira, señora. Sí, está de manguera. Luego lo cuelan Sí, ustedes. lo cuela, cuando se hierve se cuela. A ver. Amigos, la gente tiene que hervir la leche en su casa para purificarla, porque tiene más mierda que el palo de un gallinero, ¿me entiendes? Porque son la 1 de la mañana y la gente mayor está esperando la leche en la calle. Hace horas ir en su casa y colarla porque viene con un montón. La mayor, me lo dice una persona. El pan, mirad la cantidad de gente que está esperando en la cola para esperar el pan. Solo hay un tipo de pan. ¿Qué tú vienes aquí? A enseñar lo que pasa. A enseñar lo que pasa. A enseñar la verdad. A enseñar la verdad del país. Sí, no estamos de acuerdo. No, ustedes son unos come mierda. Come mierda. Felipe, ese señor trabajó conmigo. Ese señor que sale ahí trabajó conmigo. Ese es San de Espíritu. Señora, nosotros no Ese tenemos es que hacer Trinidad San de cola. Espíritu. Mirad esto. Amigos, la gente está a favor. Pasan hambre. Claro que están a favor. Ustedes son unos come mierda. Pero si Mira, se están muriendo. Se están muriendo con la COVID. Ahí, Felipe, estas son las imágenes. A ver, te voy a mutar, Daniel, porque yo sí escucho el feedback. Estas son las, voy a ver si tienes problema en el audio ahora lo rectifico, dame un momentito. Y estas son las imágenes de las cuales te estaba hablando el Daniel. Déjenme leer también el superchat de Jorge Lao. Gracias a Jorge Lao. Y dice, así es la democracia. Jorge Lao nos dice, negro, sube para acá arriba y Déjame, Felipe, déjame, porque esto fue en mi ciudad. A esa gente que están ahí, yo los conozco, incluso el mulato ese es director. Ese mulato es director de la orquesta Las Cuevas de Santo Espíritu. Es el pianista, es el director de esa gente que están ahí, yo los conozco. Incluso todos los cubanos sabemos bien que eso ha sido por años, esas pipas de leche se ha repartido más a lo que viven en el campo, ¿saben? Que siempre ha sido así. Siempre sí, la leche se coge y se hierve, pero estamos hablando de un país de tercer mundo, no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de España, estamos hablando de Cuba, que es un país de tercer mundo. ¿Ustedes escuchan el eco? Sí, hay un eco. Ok. Bueno, de eso es lo que de lo que estaba refiriendo el danés cubano Activemos Cuba, a esos videos de que españolas fueron a Cuba. Esto es reciente, esto no es de hace mucho tiempo, esto fue el mes pasado. 2 semanas. Sí. Hola, buenas noches. El granito de canela está desde España. Hola, ¿qué tal? Bueno, vivo aquí en España. Para mí, mi segunda patria, acogida como nunca imaginé. Sinceramente, mejor que en mi país. Y siento que como me siento española también, cubana y española, a mí nadie me ha dicho que aquí no puedo protestar por nada que sea de España. Por lo tanto, yo pienso que las españolas hicieron lo que quisieron, porque es que uno es libre, uno no puede estar, no sé, supeditado a lo que piensan las demás personas. Uno es libre donde quiera que va, menos en Cuba uno es libre. Y entonces, como el Dané compró, parece, la ciudad, no puede ir nadie a criticar. A ver, vamos a darle la palabra activismo, que es el invitado. Adelante, activamos. Solo quería decir que las imágenes sí que las conocía, porque cuando se salieron en redes sociales las vi. Lo que le puedo decir al danés cubano es que entiendo por lo impactante de cómo se vive en Cuba, que esas españolas lo grabaran. Esa es la única justificación que les puedo dar, que te impacta tanto, porque te soy sincero, aquí en España, pues lógicamente la leche se comercializa de otra forma, como en cualquier otro país. Entonces, en sí, la situación propia de Cuba te impacta, y muchas veces pues te lleva a grabarlo y a manifestarte. ¿Por qué no? Al final cada uno se supone que es libre. Yo, por ejemplo, la grabación de esta española ahí en la calle con la abuelita esa, a mí
esa forma de comentar las cosas que ella hizo en ese momento no me parece bien, porque me parece que, y porque tengo, como decía al principio, familiares en Cuba que también se ofenderían por la forma en que está explicando las cosas, ¿vale? Eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, que cada uno quiere grabar lo que quiera, bueno, yo entiendo que cada uno lo puede grabar, ¿por qué no? Pero entiendo que lo suyo es tratar de no ofender a esa gente que está ahí y que está pasando trabajo por estar en una cola 2 horas, por ejemplo. Pero disculpa un momentico, la gente puede grabar, han hecho grabar, todo el mundo puede grabar, pero qué casualidad que graban las cosas y donde primero sale la grabación como tal, no sale en su perfil como tal. E incluso la española yo la tengo de perfil en TikTok. La española yo la tengo de perfil en TikTok. Qué casualidad que donde primero salen las grabaciones salen en el canal 41 de América TV. ¿Cómo Eso es falso, en Cuba no se puede grabar nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si todo el mundo tiene teléfono en Cuba. Todo el mundo en Cuba tiene teléfono. No es permitido ¿Quién dice grabar que no? nada. ¿Quién dice? Eso es falso. Todo el mundo eso tiene no es teléfono falso, en Cuba. eso es verdadero. Yo estuve en Cuba en noviembre. Yo hice grabaciones en Cuba. Yo estuve en Cuba en enero. Y entonces, ¿cuál es el problema? No las españolas, los cubanos hacen grabaciones. Las españolas se sintieron como así. Como que esto era una cosa rara. Bueno, que vaya a Colombia, quiere grabar cosas feas, que vaya a Honduras, señores, que vaya a Guatemala, que vaya a Colombia. A ver, un momentito. Danet, hay un problema serio de feedback que uno puede grabar donde quiera. En Cuba no se puede grabar porque te llevan preso. Eso tú lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Si grabas una cola, vas preso. Eso lo sabe él, lo que pasa es que ellos son los locos. Ahora, lo que está hablando este muchacho de España, tienes que mutarte, Danet, por favor. Mira, a ver, Daniel, ¿por qué no tratas de volver a entrar a ver si se subsana el problema ese del feedback y para no estar para poder eliminar el problema de raíz? Señores, mira, lo que está hablando Activemos Cuba sobre las españolas, yo creo que las españolas van a Cuba, ven ese tipo de problemas que para ellas es algo totalmente anormal. Y a ver, en un país que tú tengas democracia, tú puedes grabar, puedes decir, y no veo nada malo en eso. Ahora, inclusive, si esa española es capaz de mostrar lo mal que está pasando en Cuba, señores, la única forma de mejorar es mostrando lo que está mal. Digo yo, ¿no? Si no se sabe que se está haciendo ese trabajo mal, no se puede mejorar. Entonces, puede ser que yo sea, no veo nada mal en eso. Puede ser que sea el micrófono, los audífonos que está usando. Los quité ahora. Okay. No, ahora sí está bien, señores, yo con respecto al, realmente el tema de las españolas no era el mainstream, sino más bien precisamente lo que hace Activemos Cuba con respecto al cuentapropismo dentro de Cuba, que él le entrevista a personas que tienen que ver con el cuentapropismo dentro de Cuba, precisamente cómo ustedes ven eso que hace él. Eso sería precisamente el principal objetivo de la directa, no las españolas que fueron a hacer videos a Cuba. Realmente yo con las españolas no tengo ningún problema. Pudieron filmar la realidad que vieron dentro de Cuba. Eso y realmente eso fue lo que filmaron, la realidad que hay dentro de Cuba desde su visión. Felipe, un segundo, hermano, pero si hay una dictadura en Cuba, como dicen aquí, si hay una dictadura en Cuba, esas mujeres yo lo que veo no pudieron haber salido de Cuba. Dané, yo a través de sus videos lo que vi fue que hay escasez de Felipe, donde hay una dictadura, esas mujeres no podían grabar esas grabaciones que hicieron y sacarlas del país. Ellas pusieron el video después que salieron de Cuba y llegaron a España. Primero. Pero hicieron las grabaciones públicas, las grabaciones le hicieron públicas. Todo el mundo vio. Después que salieron de Cuba.
Mira, Granito, analiza, Granito analiza. A ver, Las Granito, grabaciones la hicieron si tú públicas. grabas en la calle así, te van a explotar la cara. Te van a explotar la cara. Eso es lo que quiero decir. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está la dictadura? Si hubiera una dictadura en Cuba, ellas no hubieran salido de Cuba. Oiga, compañero, ahí no hay un policía. Si hay un policía ahí, si esas dos personas mayores. Óigame, mira, señora, yo trabajé en turismo. Mira, señora, yo trabajé en turismo. Toda gente, mira, todo. Pero deja hablar, fueron para arriba. Dos personas mayores, falta de respeto los dos. Porque las dos personas mayores son unos groseros. Partiendo de ahí, son unos groseros. Con la edad que tienen, son groseros. Porque mi abuela tiene 94 años y no se le ocurriría levantar las manos como la señora esa con la mala educación esa, ¿vale? En primera, las primeras maleducadas son ellos, mis cubanitos son los primeros mal educados, ¿vale? Ya, ahora escucha, ahora déjame hablar. Yo dejé que tú hablaras, ahora déjame hablar. Primeramente, yo trabajé en turismo y todo el turista que entre a esa ciudad, que es una zona turística, Trinidad, es una zona, y todo el turista que entre y se hospede en una casa particular, todos quedan registrados en la primera estación más cercana, todos quedan registrados. Y te puedo asegurar que los policías ahí en Trinidad sabían dónde estaban viviendo esas dos españolas, eso te lo puedo garantizar. Y esta señora, esa señora tiene hijos, esa señora que usted está hablando, que la está criticando, es una señora mayor, incluso tiene familiares en el extranjero. Esa señora ha sido linchada, pero yo te dejé hablar. Esa señora mayor ha sido linchada en todos los medios de las redes sociales. Esa señora ha sido linchada. No tiene que haber sido linchada en todos los medios, en todas las redes sociales. Tienes que ver los videos que le han hecho a esa señora. La humillación que ha hecho esa señora, que es cubana igual que usted. Que es cubana igual que usted. Pero ven acá, Mambi Anónimo, un momentito, adelante, Mambi. Sí, pero usted ve perfectamente que esas mujeres le hayan ido para arriba a las españolas a decirle toda esa cantidad de cosas. ¿Quiénes son ellos? A ver, José, vamos primero con Mambi. Adelante, Mambi. Sí, bueno, dos o tres cositas así rápido. Bueno, una es, las personas mayores en todos los países tienen características diferentes al resto de la gente y uno las trata con una cierta deferencia, normalmente. Pero bueno, no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. Yo viví en México como 13 años. Ni todas las personas mayores son respetuosas, perdonen. Entonces, yo no voy a interrumpir a nadie y agradecería, sobre todo gente que son tan educadas, que lo sigan demostrando y no me interrumpan. Entonces, yo me alegro que muchos extranjeros ojalá estuvieran preocupados por el pueblo cubano y quisieran ayudar, porque definitivamente esos extranjeros, igual que la comunidad internacional, estarían claramente en contra del bloqueo, estoy seguro de eso, especialmente en medio del COVID, porque el COVID todavía no se ha terminado, porque están muy preocupados por el pueblo cubano, seguro, ¿verdad? Pero bueno, oí que está Activemos Cuba. Una cosita, porque creo que mencionan a un youtuber de cuyo nombre prefiero no acordarme, que dice que el capitalismo no existe. Me imagino que nadie venga aquí a estar hablando del capitalismo, porque según él no existe el capitalismo. Él me lo explicó, vayan y vean la directa donde hablamos, él me explicó a mí que el capitalismo no existe. No, entonces, es que realmente lo que yo lo agarré nuevamente mintiendo descarada y absurdamente, lo agarré mintiendo nuevamente, le mintió en la cara a Activemos Cuba en 2 ocasiones. Pero antes que se va a Activemos Cuba, Activemos Cuba. Me levanto 2 minutos, ahora vuelvo. Ok, porque decirte una cosa a ti ahora, está bien, bueno, espero, entonces. Entonces, mira, en lo que viene Activemos Cuba, porque quiero esperar que venga para decir lo que tiene que ver con él, ¿no? Quería nada más hacer un comentario muy cortico, porque ayer recibí una lección de libertad de expresión en el canal de Gennady, porque se me ocurrió, Gennady me ha ido informando en diferentes canales que hay ciertos temas de los que no se puede hablar allí. Él me dijo una vez, lo pueden ver en su canal, él me dijo a mí que no hablara de Ucrania, entonces no se habla de Ucrania.
Ya, pasa de las quejas y de nadie que ya ha visto Activemos Cuba. Activemos Cuba, mira, coño, si tú estás haciendo eso, realmente me alegro mucho y ojalá lo sigas haciendo y ojalá lo haga más gente. Yo he oído hablar de una especie mítica que es el cubano que está en contra del bloqueo, pero está en contra de Carlos Lazo y tampoco hace nada en contra del bloqueo. Entonces, en relación con el bloqueo, alguna gente dice que están en contra, pero también están en contra de Carlos Lazo, pero no hacen nada en contra del bloqueo. Esa es una especie mítica. Y hay otra especie mítica que está a favor del pueblo cubano, pero no hace nada a favor del pueblo cubano, excepto coincidir con lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que es bueno para el pueblo cubano. Entonces, si tú estás haciendo eso, que es directamente con la población en Cuba, con la gente, con los que supuestamente están en la mente del gobierno de los Estados Unidos, cuando hace todo lo que hace en contra de Cuba para ayudar a esa gente. Y ojalá más gente hiciera eso, porque yo creo que el bloqueo o el embargo, los que de verdad estamos en contra, debemos buscar todas las maneras, todas, de romperlo. Y de poner a nuestros amigos o conocidos o lo que sea, que dicen que están en contra del bloqueo, en una posición donde tengan que demostrar claramente si de verdad están a favor del pueblo de Cuba o no. Y esa es una forma donde no hay pretexto de que si el gobierno cubano, que esto, que lo otro. Entonces, yo personalmente te lo agradezco, te felicito y en su momento también me verán hacer cosas públicamente en esa misma dirección, en la dirección de apoyar al cubano de a pie para que participe de la economía mundial, para que el cubano de a pie pueda hablar sin que haya ningún intermediario, ningún becario del gobierno de los Estados Unidos, supuestamente intercediendo, ni nadie de la Comunidad Europea que supuestamente ven muchas cosas y otras no las ven. Entonces, yo veo todos los días un montón de casualidades y creo que todo el mundo que esté prestando atención a los medios de desinformación del mundo entero ve todos los días un montón de casualidades en español. No solamente en Radio Televisión Española, en Deutsche Welle cuando habla en español, en la televisión francesa cuando habla en español. Lo que nos están metiendo es propaganda pura todos los días. Todos repiten las mismas cosas. Todos cambian de tema. A ver, mami, que yo creo que ibas a hablar algo referente a tu experiencia con Carlito Madrid y la de Activemos Cuba también. No, respecto al youtuber de cuyo nombre prefiero no acordarme, él tiene la mala costumbre de maltratar, de humillar y de sopapear a la gente que sube ahí a hablar. Él tiene su estilo. Yo pienso, se lo dije a él y se lo dije al otro amigo de él que me regaló, se lo agradezco mucho siempre, eternamente. All Hardcore me explicó la definición de dictadura perfecta. Me reafirmó que esa definición aplica perfectamente a los Estados Unidos y para nada aplica a Cuba. La pueden revisar. La escribió George Orwell. No. Pero no bueno, no, perdón, me equivoqué, Aldous Huxley. Pero bueno, lo que quiero decir hay muchos cubanos, yo en mi opinión, y se los dije a ellos dos también, que critican mucho al gobierno de Cuba y que hablan mucho de las calamidades, y ellos mismos no se dan cuenta que su superficialidad, su falta de conocimiento, su falta de objetividad, también es un producto, ellos son un producto del periodo especial, con la diferencia de que ellos, que se han ido de Cuba, que han tenido acceso a información y a conocimiento, y han ido a países donde hay una gama completa de opciones en términos de formación intelectual y de etcétera, se han ido a buscar lo peor, no lo mejor, lo peor, lo mínimo. Del capitalismo se pueden sacar muchas cosas, algunas buenas, otras malas. A ver, ahora llega Miguel. Adelante, Miguel es otro español también, Activemos Cuba. Qué bueno que entren bastantes españoles. Yo creo que es por el horario. Qué bueno. Sí, bueno, aquí son las 11, bueno, casi las 11, perdona, las 10:25, disculpa, me había ido un poquillo. Son las 10:25 de la noche. En México son 5 o 6 horas antes, ¿no? Sí. Pero bueno, Activemos Cuba es un cubano precisamente un español. Es un español que precisamente aborda. Luego me matan por todas las redes. Sí. Es un español que precisamente aborda el tema del emprendedurismo en Cuba, entrevistando a emprendedores en Cuba, Miguel, para que lo tengas en contexto. Miguel, tú eres comunista, ¿no?
Pues sí, pero Miguel ha estado tengo... también, Miguel también ha estado en la plataforma de Carlito Madrid. No, Yo lo he pero escuchado realmente de el Víctor. objetivo no es Carlito Bueno, Madrid. pero Carlito Madrid escucha, es un manipulador mentiroso porque de las redes. No es el pero bueno, objetivo de cacarar a escucha una Carlito cosa. Bueno, Madrid. yo siempre tengo que aprovechar para decir porque hay matices importantes. Cuando tú me has dicho, tú eres comunista, sí, pero quiero hacer una aclaración. Mira, el Partido Comunista Español, igual que otros partidos comunistas europeos, por eso es que no se puede meter a todos en el mismo saco. Hay diferencias, matices y cosas que es bueno aclararlas. El Partido Comunista Español, el italiano y muchos partidos comunistas europeos. Aquí en Dinamarca también, Miguel. Aquí sí, también hay. Vale. Bueno, lo que quiero explicaros es que desde principios de la década de los 70 del siglo pasado, esos partidos se distanciaron de la línea del Kremlin y optaron por una vía democrática hacia el socialismo. Entonces es importante indicarlo. No solamente costaron eso, sino que son partidos que llevan integrados en las democracias pues medio siglo. Que algunos de ellos han formado parte del gobierno, de gobiernos autonómicos, miembros de esos partidos han sido alcaldes de ciudades importantes. O sea, que ser comunista en España no tiene la connotación de ser comunista en Cuba o en Corea del Norte, donde yo preferiría, sí, yo termino y ahora yo siempre hago esa aclaración. Sí, yo soy comunista español, pero los comunistas españoles somos socialistas democráticos, para que no haya, porque es que continuamente y automáticamente... No, yo no tengo problema absolutamente con eso. Realmente para mí, las ideologías que son, las posturas más que ideologías que son despreciables son las intolerantes. O sea, si por ejemplo me crean un partido que se llama anticomunista o antiliberal, yo estoy en contra de ese partido. No se puede ser anti. O sea, tú puedes tener una proyección, pero la proyección tuya no puede ser anti otra gente, ¿entiendes? Eso, sí. Lo que quieres decir... Basado en la paradoja de Karl Popper, siempre lo digo. No se, una sociedad que quiera ser tolerante tiene que ser intolerante con los intolerantes para ser precisamente una sociedad tolerante. Sí, obviamente. Entonces, y basado en eso, yo precisamente soy intolerante con esas personas que se declaran, no, yo soy anti algo. Si tu propósito es ser anti algo, realmente tú eres el que está descartando el discurso. Tu propósito en la vida es tener tu propia proyección, no estar en contra de algo. Realmente esa postura no es una postura... yo si Felipe, fuese cubano, permitirme. Felipe, ¿cuál es la postura de Activemos? La postura de Activemos, ¿qué ideología tiene? Que no he escuchado. La ideología de él es precisamente, lo puse aquí en la declaración de intereses de él, que es promover el el cuentapropismo dentro de Cuba. El emprendimiento. El emprendimiento es... Esa es la política. Pero no tiene que ver nada con política, No tiene que ver nada con política. Esa es la política de él. Promover el emprendimiento, pero de todas formas, buena pregunta para Activemos Cuba. Adelante, Activemos. Bueno, como bien has dicho y como en la declaración de intenciones del canal dije, me limito a tratar de hablar de los emprendimientos en Cuba con cubanos directamente que están allí. Y a ver, ¿por qué no? También, de hecho, es una pregunta que quiero empezar a incorporar a las entrevistas, repito, a las entrevistas que hago a cubanos que están dentro de Cuba, es si están a favor o en contra de las sanciones de Estados Unidos a Cuba, porque también, como en otros muchos aspectos, desde fuera de Cuba muchas veces no se tiene en cuenta la opinión de los cubanos de dentro. Y conozco bastantes cubanos que están en Cuba que están en contra de esas sanciones.
porque sienten ellos Eso- mismos eso- que les perjudica. Es un buen Entonces, tema, Antivemo, es un buen tema y quiero aclararte algo muy importante, usted que está en ese mundo, y lo he analizado aquí en los años que llevo aquí en Dinamarca. Y me gustaría que usted tocara ese tema en España también, porque ya estás en ese mundo. Mira, ahí en Cuba se llama empresas mayoristas. Es decir, que aquí en Dinamarca, aquí en Europa, en Escandinavia, donde yo vivo, usted va a un comercio, a un mercado enorme, que hay desde hacer una casa, desde hacer un jardín, dentro, te estoy hablando de un solo mercado nada más. Puedes comprar cosas para el baño, cosas para la sala, cosas para el comedor. Entonces, es un ejemplo hipotético, una empresa mayorista donde tú puedes comprar las cosas por cantidades. 5 serruchos, no sé, 10 martillos, 1000 puntillas, eso en Cuba no existe. Esos Una recursos en Cuba no existen. Una Y pregunta, yo quisiera ahora- que España o cualquier país de Francia o Italia tuviera ese convenio con Cuba, se hicieran millonarios, fueran millonarios, porque eso en Cuba no existe. Y creo que me gustaría que usted tocara ese punto importante, que te va a Una favorecer pregunta que porque es quería parte de tu hacerle a negocio. Activemos. Hasta ahora, de los 3 entrevistados, de los entrevistados que ha tenido, que la postura contra las sanciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba han sido mayoritariamente, ¿en qué sentido? ¿Negativas o positivas a respecto de las sanciones? yo diría que de los tres están en contra de las sanciones de Estados Unidos a Cuba. Ok, señores, realmente esta entrevista no quería que se extendiera mucho. Yo voy a hacer después mi directa de las 6 de la tarde, de hora de Cuba, pero tengo que cerrar esta porque tengo otras cosas que hacer. Déjame despedir a Activemos como es y después, a ver, vamos a ver, bien, van, aquí, ya. ¿Qué tal te pareció la entrevista? Muy bien, la verdad que muy tranquilo. Encantado de escuchar a otros cubanos y agradecer al Mambí sus palabras, y quería contestar al danés eso último que me comentó, que ojalá hubiese empresas españolas que fuesen a invertir a Cuba y que esa inversión fuese en forma de mercados mayoristas. También yo estoy a favor de eso, de que empresas españolas y de cualquier otro país inviertan en Cuba. Cuba lo necesita, pero también es cierto que tendría que llegar el momento también que en Cuba flexibilizaran la posibilidad de que los emprendedores dentro de Cuba le comprasen a esas empresas extranjeras. En la entrevista con Darien, y termino rápido, me comentó que si el emprendedor cubano trabaja, por ejemplo, en el sector del turismo, ¿vale? Sí que se puede abastecer con empresas extranjeras que están en la zona del Mariel, en la zona especial del Mariel. Estaría bien que eso se abriera al resto de empresas que hay, extranjeras que hay dentro de Cuba, porque beneficiaría en primer lugar a los propios cubanos y también a esa empresa extranjera, ¿por qué no? Pero sí, a favor de que las empresas extranjeras inviertan en Cuba, eso seguro. Ok, muy bien. Gracias por haberme dado la entrevista. Espero que te haya sentido bien por acá. Este espacio abre un poco tarde para la gente de España. Realmente las directas son a las 6 de la tarde hora de Cuba, que viene siendo como las 12 de la noche hora de España. Pero bueno, siempre si quieres regresar, perfecto. Su canal en YouTube es Activemos Cuba. Gracias por haber estado con nosotros por acá. Con esto me despido. Y ya lo sabes, las puertas de Guateque Live siempre van a estar abiertas para las personas que piensan positivamente y de buena voluntad hacia Cuba. Eso es una realidad. Siempre van a estar abiertas para ese tipo de personas. Y con eso nos despedimos. Y nos vemos en otro programa de acá del espacio Guateque Live. Hasta la próxima, señores. Muchas gracias, Felipe.